En este capítulo os traigo quizás la parte más desgarradora y sensible de todo el caso, las autopsias de las 3 chicas. La razón por la que estimo que este episodio es importante es porque al conocer las lesiones que tenían los cuerpos de las 3 víctimas, podemos hacernos una idea no solo de lo que tuvieron que pasar y sufrir, sino de la crueldad que los asesinos llevaron a cabo en este terrible suceso. Rogaría que todas aquellas personas que sean sensibles a este tipo de información se abstengan de ver este episodio, ya que lo que en él relato no te puede dejar indiferente. Este aviso es extensible a todos aquellos que por una razón u otra no se sienten capaces de conocer detalles más que macabros y escabrosos de este caso. Por lo tanto, rogaría que nos sigáis a partir de este momento. Ahora sí, comenzamos con las autopsias. Empezamos por el orden de extracción de los cuerpos en la fosa de la Romana. Autopsia de Togni, realizada el día 28 de enero de 1993 a las 9 horas de la mañana. Mujer joven de 1,60 centímetros aproximadamente. Según detallan los médicos forenses asignados por el juez del caso, la muerte ha sido violenta, con total seguridad por destrucción de centros vitales encefálicos por herida con arma de fuego. Dicha herida tiene las siguientes características: orificio de entrada a nivel temporoparietal izquierdo, de forma elíptica de 1,3 centímetros a 0,9. Trayectoria en la cavidad craneal de atrás hacia adelante, de izquierda a derecha y ligeramente descendiente, alojándose el proyectil en lámina orbital derecha del hueso frontal. No se puede precisar la distancia desde donde se realizó el disparo, pero cabe destacar que no fue a bocajarro. Esto mismo es corroborado por el doctor Frontela. Pero tras los análisis del Instituto Nacional de Toxicología, donde se enviaron los cráneos, y tras analizarlos bajo el microscopio, no se observan signos de reacción vital a dicho disparo, por lo que la víctima ya había fallecido cuando se produjo el mismo. La desaparición de partes blandas del cuello han dado lugar al desprendimiento de las vértebras con la consiguiente separación de la cabeza. La cabeza se encuentra en avanzada fase de esqueletización. El cuero cabelludo se encuentra desprendido, encontrándose un amasijo de pelos que corresponden a los cuerpos 1 y 2 en la bolsa del primer cadáver. El cráneo también presenta un hematoma redondeado de 2 centímetros de diámetro situado 2 centímetros por encima de la protuberancia occipital externa. Se encuentran señas en la cuenca del ojo derecho que hacen suponer una fuerte hemorragia. En la mandíbula superior faltan 2 incisivos mediales y en la inferior el segundo premolar del lado derecho y el segundo molar del lado izquierdo. Llama la atención que el antebrazo izquierdo está desprendido a nivel de la articulación del codo, faltando la masa muscular del antebrazo. La parte superior izquierda de la cavidad torácica ha sufrido fenómenos de transformación, con desprendimiento de las costillas del lado izquierdo, de la clavícula izquierda, de la escápula izquierda y con desintegración de la articulación del hombro. La cavidad torácica a este nivel comunica ampliamente con el exterior. Esto, en palabras coloquiales, significa que tenía el brazo izquierdo partido y arrancado por el codo, y un gran agujero a la altura del hombro que dejaba ver el interior del pecho. Según los médicos forenses de la primera autopsia, esto era consecuencia de la acción animal. Con relación a la falta de piel en esta zona, el doctor Frontela en la segunda autopsia dice: hay extensas pérdidas de piel en la espalda y demasiado anómalas para justificar que se hubiesen producido por la acción de animales. Los bordes en algunas áreas son quebrados, en otros en bisel. Al haber sido retirado del cadáver partes de piel y de otros tejidos blandos cuando nosotros efectuamos la autopsia, no nos podemos pronunciar acerca del real mecanismo de producción de estas pérdidas de piel y tejidos blandos de la espalda. En el cuerpo se encuentran además las siguientes lesiones: hematoma redondo de 4 a 3 centímetros en la cara posterior del tercio distal del brazo izquierdo, surco muy apergaminado sin infiltración hemorrágica, duro de 1,5 centímetros de anchura que rodea la muñeca izquierda, producido por la ligadura que mantenía unidas ambas manos. Hematoma de forma elíptica con 10 centímetros de diámetro vertical mayor y 6 centímetros de diámetro menor horizontal, situado en la parte posterior del hombro derecho. Hematoma alargado en sentido vertical de 4 por 2 centímetros en la cara interna del brazo derecho. Surco muy apergaminado sin infiltración hemorrágica duro de 1,5 centímetros de anchura que rodea la muñeca derecha.
al igual que en la muñeca izquierda, producida por la ligadura que mantenía unidas ambas manos. Escoriación redondeada de 3 centímetros de diámetro situada en región dorsal, junto a la línea media, a nivel de la 10ª vértebra dorsal. Hematoma redondeado de 1 centímetro de diámetro a cara de parte posterior de pierna izquierda. Hematoma cuadrangular de 4 por 2 centímetros situado en la cara interna del muslo izquierdo. Hematoma alargado de 8 por 2 centímetros a nivel de la cara lateral externa de la pierna izquierda. Infinidad de moratones diseminados sobre toda la espalda, nalgas y extremidades, producidos por la acción violenta de objetos de superficie roma, morfología y consistencia variable. Se observa una gran zona oscura entre la segunda, tercera y cuarta costilla de la parte derecha, lo que posiblemente se deba a una gran hemorragia que la víctima sufrió aún con vida, debido a un fuerte golpe. Se encuentra una herida abierta con forma de corte en el pecho izquierdo. Aparecen también hematomas a nivel de extremidades superiores e inferiores, cuyo mecanismo de producción podría ser el de presión, dada la zona de difícil accesibilidad en la que se asientan, parte interna del muslo, parte posterior del brazo y antebrazo. Según este análisis, las lesiones ocasionadas han sido provocadas por golpes brutales con diferentes objetos de diferentes formas y por haber sido sujetada con gran fuerza por los muslos y los antebrazos. En cuanto a las lesiones de las muñecas del tipo surco, con hendidura muy pronunciadas, hablan a favor de una intensa presión por un lazo no blando, consistente y mantenido. Presenta un aspecto macroscópico a simple vista que indica una escasa reacción de vitalidad, como si hubiesen sido producidas un corto tiempo antes del fallecimiento. Esto significa que las ataduras de las muñecas fueron colocadas muy poco tiempo antes de morir. La columna vertebral se encuentra desarticulada. Las 6 primeras vértebras de la columna se encuentran desarmadas y dispersas por la zona. El examen ginecológico da como resultado: en la zona anal encontramos una gran dilatación de unos 5 centímetros de diámetro aproximadamente. Dicha dilatación no es descartable que se haya producido de forma forzada por la introducción de un objeto o parte anatómica en vida o post-mortem. En todo caso, dicho objeto o parte anatómica carecería de bordes afilados o rugosos, ya que no se han apreciado la existencia de erosiones o lesiones en las mucosas. Curiosamente, no se aprecian lesiones en el himen, por lo que se concluye que la víctima murió virgen. Las prendas que portaba la víctima son suéter de tejido y color claros, camiseta deportiva de color claro sin inscripción visible, sujetador blanco que aparece perfectamente abrochado en su posición habitual, pantalón vaquero azul, marca Caroche Classic Brand, que aparece perfectamente abotonado, cinturón de piel marrón de villa ancha, que aparece perfectamente cerrado, bragas blancas, calcetines de color morado con franja verde en la parte superior, botas de color marrón con cordones del número 38 y de la marca Genevet. Según comenta el profesor Frontera en su informe, los cordones de las botas estaban abrochados por una persona diestra y de frente a la víctima. Además, tras la investigación del sostén, determina, por las manchas hemorrágicas presentes en el mismo, que el pezón derecho de Antonia también había sido arrancado como ocurrió con el de Desiree y veremos más adelante. Los objetos personales que portaba son los siguientes: anillo de oro con una piedra turquesa engarzada, reloj marca Capricho, plateado de esfera blanca y gran tamaño, con su correspondiente pulsera metálica elástica, 8 monedas por un valor de 485 pesetas, lo que equivale a 2,90 € o a $3,50, y una barra de labios de color rosa marca Gobi. Autopsia de Desiree, realizada el 28 de enero de 1993 a las 12 horas del mediodía. Mujer joven de unos 65 centímetros aproximadamente. La muerte ha sido violenta, con total seguridad por destrucción de centros vitales encefálicos por herida con arma de fuego. Dicha herida tiene las siguientes características: orificio de entrada a nivel occipital en la línea media de 2,5 centímetros sobre protuberancia occipital externa. Tiene morfología redondeada, con dimensiones de 1 por 1 centímetros, trayectoria de atrás adelante, muy ligeramente descendiente y desviado hacia la izquierda. No se observa orificio de salida, aunque los huesos de la nariz están fracturados y existe una brecha
de algo más de 1 centímetro debajo de la órbita ocular izquierda, compatibles con las de un artefacto producido por la salida de un proyectil. Concretamente, el interior del cráneo presenta 2 fisuras, una de 8 centímetros y otra de 10, y 2 fracturas. La causa de estas lesiones es el choque de la bala al romper los huesos de la nariz antes de salir por la órbita del ojo izquierdo. Al cadáver le faltan los 2 incisivos de la mandíbula inferior. No es posible precisar la distancia a la que fue realizada el disparo, si bien cabe descartar el disparo a bocajarro. En el sudario de este segundo cadáver se encuentra un proyectil que es puesto a disposición judicial. Los brazos aparecen en la parte delantera del cuerpo con las muñecas atadas con una ligadura en forma de grilletes. Se aprecia la ausencia de la mano izquierda, que aparece desarticulada con los huesos del carpo, metacarpianos y falanges diseminados. La integridad cutánea, el estado de la piel, es superior a la que cabría esperar en relación con su situación visceral, como consecuencia de la producción de fenómenos espontáneos de conservación cadavérica, en función de las características del medio en las que aparecieron los cuerpos. La pérdida de las partes blandas ha dado lugar al desprendimiento de las vértebras cervicales con el consiguiente desprendimiento de la cabeza. La parte superior izquierda aparece fuertemente afectada con desarticulación del húmero, escápula y clavícula de este lado, y desaparición del espacio anatómico subclavio, estableciéndose comunicación entre el exterior y el interior de la cavidad. Esto significa que, al igual que el primer cuerpo, este también presentaba un enorme agujero en la misma zona del hombro. Esta destrucción de la parte superior izquierda del tórax es debida a la intervención animal, pero claro, cabe reseñar que en el cuerpo de Antonia esta lesión se encontraba en la parte más exterior del enterramiento, pero en el caso de este cuerpo se encuentra a más profundidad y debajo del cuerpo del anterior. Sigamos. Hematoma redondeado de 0,5 centímetros de diámetro en la cara posterior del codo izquierdo. 2 hematomas redondeados de diámetro aproximado de 1 a 1,5 centímetros situado en cara posterior interna de la raíz del muslo izquierdo. Hematoma cuadrangular de bordes muy bien definidos con dimensiones de 2 por 2 centímetros a nivel de cara interna de la rodilla derecha. Hematoma cuadrangular de 1 por 1 centímetro de superficie en cara posterior interna de la pierna derecha. Hematoma de 5 por 3 centímetros de superficie en cara posterior de la pierna derecha, a nivel de la línea media. Hematoma redondeado de 1 centímetro de diámetro situado en la parte superior y posterior externa del muslo derecho. Estas lesiones parecen haber sido ocasionadas por golpes con diferentes objetos duros de superficie roma. Las lesiones en ambas muñecas presentan un aspecto que indican una discreta reacción vital, por lo que han sido realizadas, al igual que en el cadáver anterior, poco antes de morir o poco después de haberlo hecho. Toda la piel de la espalda ha sido desprendida desde los hombros hasta casi los riñones, producida probablemente por acción animal. Se observa amputación traumática del pezón derecho y la areola correspondiente. Los bordes de la amputación traumática son limpios, bien definidos y con irregularidades, lo que sugiere que este fue realizado con la participación de algún instrumento de componente cortante y de algún mecanismo en el que pudiera haber participado la presión, el corte y la tracción. Existe escasa reacción vital en los bordes, lo que sugiere que se produjo en momentos muy cercanos a la muerte, aunque existe abundantes restos hemorrágicos en la parte anterior del tórax y parte derecha del sujetador, lo cual indica que aún estaba viva en el momento de sufrir la lesión. Se observa en la espalda una masa amorfa y de color rojizo, cuyo aspecto corresponde con una colección hemática. En el examen ginecológico se observa una notable dilatación del orificio anal, que presenta unas dimensiones de 4 por 5 centímetros y con una profundidad de unos 13 centímetros. En los alrededores del orificio se aprecian existencias de hematomas y de pequeñas excrescencias blancas, esféricas de diámetro inferior a 1 por 2 milímetros, que son probablemente hongos, cosa que se desconoce porque no se enviaron a analizar. En el interior de la cavidad rectal se observan erosiones y pequeños hematomas de 1 por 2 centímetros en la parte derecha del interior del recto. Se observan varios hematomas en la parte exterior de los genitales de 2 por 2 centímetros el mayor y 1,2 centímetros el más pequeño. En el interior de la vagina y a bastante profundidad se encuentra un cuerpo extraño de un volumen aproximado de 1 centímetro cúbico, que no se puede identificar
mediante el examen a simple vista. El doctor Frontela, tras la segunda autopsia y tras realizar radiografía a los cadáveres, cosa que él mismo detalla tendrían que haber realizado durante la primera autopsia, halla en el cuerpo de Desiree una cruz de Caravaca sobre la tercera y cuarta vértebra lumbar, sin poder precisar cómo llegó este objeto, junto con su cadena, a dicho lugar. Las prendas que portaba la víctima son: cazadora de color azul metálico con múltiples bolsillos de cremallera, que aparecen cerrados, camiseta de color no precisable pero de tonalidad clara. Presenta un corte vertical en la parte delantera que llega desde el cuello al borde inferior de la prenda, por lo que la camiseta ha sido cortada de arriba abajo y las dos mitades están unidas con un doble nudo. También se observa en dicha camiseta dos agujeros en forma de ojal en la parte de la espalda, situados a 25 y 45 centímetros respectivamente del cuello de la camiseta. Restos de color rosado, pudiendo corresponder con restos hemáticos, hacen pensar que esos dos orificios corresponden a cuchilladas que la víctima sufrió por la espalda. Siguiendo con las prendas, porta sujetador claro, que también ha sido cortado limpiamente en el centro de la parte delantera. En la cazoleta derecha aparece una mancha redondeada rojiza de aspecto costroso, que pudiera corresponder con una mancha de sangre. Esta prenda se encuentra colocada en su posición habitual. Pantalones vaqueros azul claro marca Levi's, perfectamente abotonados, que llevan en la parte posterior de ambas perneras dos parches de tejido similar. Cinturón de piel oscura de villa ancha, que aparece perfectamente cerrado. Bragas de color blanco con rayas verdes. El cadáver no lleva calcetines. Zapatos de color azul, con suela gruesa de goma, de marca Highlander Snipe. En el interior de los zapatos hay unas plantillas de las usadas para la transpiración. Los objetos personales que portaba son los siguientes: reloj marca ADEC de cuarzo, color negro, con esfera blanca. 3 monedas por un valor de 0,35 pesetas, o lo que equivale a 0,20 céntimos de euro o 0,24 céntimos de dólar. Y una barra pintalabios de color rosa. Autopsia de Miriam, realizada el día 28 de enero de 1993 a las 3 horas de la tarde. Mujer joven de unos 65 centímetros aproximadamente. La muerte ha sido violenta, con total seguridad por destrucción de centros vitales encefálicos por herida con arma de fuego. Dicha herida tiene las siguientes características: orificio de entrada a nivel de la unión occipitoparietal izquierda, unos 2 centímetros por encima y 5 centímetros por dentro de la apófisis mastoide. La morfología es redondeada, con diámetro de 1 centímetro. La dirección es de detrás hacia adelante, de izquierda a derecha y ligeramente descendiente. El orificio de salida está situado a nivel temporoparietal derecho, con dimensiones de 1,1 por 1,2 centímetros. No es posible precisar la distancia a la que se realizó el disparo, si bien cabe descartar el disparo a bocajarro. Junto con el cadáver aparece cuero cabelludo desprendido formando un magma en el que resulta imposible diferenciar a simple vista su pertenencia a los distintos cuerpos en estudio. La mandíbula aparece separada del resto del cráneo. Como podemos ver en el examen de la cabeza, no se hace ninguna mención a la deformidad que reflejaban el juez y el forense en el atestado que realizaron durante el levantamiento de los cuerpos en la Romana. En la mandíbula superior se registran pérdida de todas las piezas dentales excepto el segundo molar derecho y los molares primero y segundo del lado derecho, y en la inferior falta el canino izquierdo. La falta de tejido blando ha dado lugar a la desarticulación de las vértebras cervicales con el consiguiente desprendimiento de la cabeza. A diferencia de los otros dos cuerpos, en este la integridad cutánea es completa en toda la extensión del cuerpo excepto cráneo y cara. El brazo derecho aparece desarticulado del tronco. Llama la atención la ausencia de la mano derecha. Existe en la muñeca izquierda erosiones de unos 2 centímetros de anchura con restos hemorrágicos y morfología circular, cuyas características se corresponden con haber sido producidos por algún tipo de ligadura, colocada con gran presión y que han producido rozamiento. En el antebrazo derecho existe pérdida de masa cutánea muscular desde su tercio medio hasta la extremidad distal, punto de donde, como ya se han dicho, se ha desarticulado el esqueleto óseo de la mano, que no aparece.
aparece gran hematoma situado en la región dorsal izquierda que llega desde la zona infraescapular hasta el borde superior de la nalga, con unas dimensiones aproximadas de 35 por 15 centímetros. Presenta una coloración morada no uniforme, con áreas de mayor intensidad y puntos en los que la infiltración hemorrágica es mucho más intensa. La diferencia de intensidad cromática del mismo y la gran extensión afectada hacen pensar que se produjo como consecuencia de la repetición de golpes con un objeto contundente, de bordes lisos sobre la zona. Hematomas longitudinales de 12 por 6 centímetros situados en cara posterior de ambos muslos. Hematomas rectangulares de 7 por 3 centímetros situados en la cara posterior de ambas rodillas. Hematoma redondeado de 8 centímetros de diámetro a nivel de la cara anterior de la rodilla izquierda. Hematoma redondeado de 10 centímetros de diámetro a nivel de la cara anterior interna del muslo izquierdo. Hematoma redondeado de 4 centímetros de diámetro a nivel de la región esternal. Erosión de morfología circular de unos 2 centímetros de anchura que rodea la muñeca izquierda con apergaminamiento y componente equimótico. A diferencia de los otros dos cuerpos, este no tiene los brazos atados por ningún tipo de ligadura. Sin embargo, la víctima ha sido inmovilizada de otra forma. La cazadora la tenía colocada del revés, es decir, la parte delantera se encontraba abotonado a la espalda y la parte de abajo estaba colocada arriba. Esto impedía que pudiera sacar los brazos. Esta medida se tomó posiblemente debido a la lesión que presentaba en el brazo derecho, el cual estaba desarticulado y seguramente impedía su movilidad. En diferencia con el resto de los otros cuerpos, los cuales las vísceras ya estaban en avanzado estado de descomposición, el cuerpo de Miriam presenta el saco pericárdico que envuelve al corazón íntegro. El corazón es de un tamaño normal. En el fondo de la cavidad torácica existe un derrame de líquido de aspecto hemático con un volumen aproximado de 25 centímetros cúbicos, o lo que es lo mismo, se extrae sangre líquida de un cadáver que lleva aproximadamente 2 meses fallecido. La vesícula biliar está aceptablemente conservada, la vejiga urinaria está íntegra y aparece totalmente vacía. El estómago está ileso y no contiene ningún tipo de material en su interior excepto un objeto duro de un volumen aproximado de 1 centímetro cúbico. En el examen ginecológico se observa lesiones de tipo contusivo a nivel de las inmediaciones del orificio vaginal, que aparece fuertemente dilatado. Por otra parte, en el interior de la cavidad se encuentran 4 desgarros de forma elíptica, 2 a la izquierda y 2 a la derecha, con un diámetro el mayor de 5 centímetros y el menor de 3, estando el mayor situado en posición vertical. El conjunto de lesiones encontradas sugiere la introducción forzada de un objeto o parte anatómica. Por otra parte, los bordes de los desgarros descritos como nítidos y regulares hacen pensar que se realizasen probablemente con un objeto cuya superficie presentaba aristas o filos, ya que tratándose la víctima de una mujer prácticamente adulta, no parecen susceptibles de haber sido producidos únicamente con la introducción de una parte anatómica, y en cualquier caso no habrían tenido una morfología tan regular. Finalmente, cabe destacar que los bordes de los desgarros repetidamente citados no presentan ningún tipo de reacción inflamatoria. Tampoco se observan restos hemorrágicos. Todo ello sugiere que dichas lesiones fueron producidas después de la muerte. Se encuentra una enorme dilatación en el orificio anal de 6 por 8 centímetros, muy superior a la que cabría esperar como fenómeno de la retracción postmortal. Además, aparecen lesiones de carácter contusivo, tanto en las zonas adyacentes al orificio como en las zonas de la mucosa rectal, próximas al mismo. Todo ello hace pensar en la introducción de un objeto o parte anatómica dentro del mismo. Existe una falta de correspondencia entre la espectacularidad de la dilatación del orificio anal y la escasa magnitud de las lesiones descritas. Esto significa que los forenses no llegan a explicarse cómo existen tan pocas lesiones habiéndose producido la introducción de un objeto de tal dimensión. Las prendas que portaba la víctima son: cazadora azul de tela vaquera marca Levi Strauss, colocada al revés de lo habitual;
camiseta de color blanco o gris claro con dibujo de una espuela y la inscripción Chippy, sujetador blanco que no presenta cortes o desgarraduras en su posición habitual, pantalón vaquero azul de la marca Chippy, una prenda de ropa interior blanca que pudiera ser una faja fina o unas bragas. Esta prenda presenta en su parte anterior una mancha rojiza redondeada de 1 centímetro de diámetro, que se estima procedente del óxido formado en el botón metálico de los pantalones. Unas bragas más pequeñas de modelo tanga de color morado y colocadas por debajo de las anteriores. No lleva calcetines, zapatos azules oscuros tipo mocasín con flecos en la parte delantera. Los objetos personales que portaba son los siguientes: reloj marca Casio Atenea, con esfera dorada con su correspondiente pulsera metálica elástica, cadenita de oro colgada al cuello en la que hay engarzadas un anillo, una medalla y un colgante en forma de corazón, llavero con varias llaves que tienen publicidad del SEAT Ibiza, varias monedas por un valor de 2.175 pesetas, lo que equivale a 13 euros o a 15,80 dólares, anillo dorado con inscripción que reza Miriam. Los últimos 3 objetos aparecen guardados en los bolsillos del pantalón. Cabe reseñar, antes de terminar con el capítulo de las autopsias, que el doctor Frontera en su informe hace también mención a la ausencia de livideces cadavéricas. Estas se producen cuando un cuerpo fallecido, al ser enterrado, permanece en una postura. En dicho cuerpo, en la parte sobre la que éste reposa, y debido a la gravedad, se forma una mancha provocada por los fluidos que van produciéndose durante la putrefacción y quedan depositados en esta zona. Pues bien, los cuerpos de estas chicas no poseían este tipo de livideces. Esto suele ocurrir cuando los cadáveres son depositados en un medio acuático y debido al movimiento del agua evita que esto suceda. Pero si estos se encontraban enterrados en la Romana desde hacía 75 días, ¿cómo explicamos la ausencia de las mismas? También citar que en los cadáveres se encontraron fluorescencias que no se hallan en el terreno donde fueron enterradas y que solo se encuentran en una zona en Valencia, la zona de la Albufera. Y aquí doy por finalizado este durísimo capítulo en el que trato la parte más desgarradora de este suceso. No entro en él a debatir o explicar el conflicto que el doctor Frontera tuvo con el resto de forenses que realizaron la primera autopsia. Estimo que no es el momento adecuado, ya que pienso que entrar ahora en estas historias desprestigian un poco y pueden distraer la atención de qué fue lo que realmente le hicieron a estas chicas. Por lo tanto, no omito u obvio las irregularidades y cosas anómalas que pasaron durante el proceso de las mismas o durante el juicio. Simplemente estimo que lo interesante es sacar conclusiones con los datos que tenemos y no con los que nos imaginamos.